Bien. Entonces, para nosotros hacer la tabla, lo primero que debemos saber es cuánto es n y cuánto es el rango. Si usted observa aquí, en esta tabla, usted va a tener los valores de la variable de una vez. Eso es lo primero que se coloca. Acuérdense que en la tabla de datos cualitativos, lo primero que aparecía para formar la columna matriz es el nombre de la variable. Profe, un segundito. ¿De dónde Sí. sale el FL que está después del por ciento? Se me Si fue me la señal y permite, no escuché bien. si me permite, estoy repitiendo entera la tabla. Ah, ok. Entonces, aquí vamos a tener, mire, le puse título ahí porque ahí va el título del cuadro. Ya yo no voy a hacer más títulos. Recuerde que todos los títulos salen de las 4 preguntas que están ahí. Aquí lo que diría son estudiantes investigados en la UAS San Francisco por número de materias que llevan en el semestre y la fecha, febrero 2021. Todos los llevan su título. Entonces, repito, lo primero que va es la columna matriz, ahí va el nombre de la variable. ¿De dónde sale del 2 al 8? Del rango. Ese rango usted lo tiene que sale del valor más alto menos el valor más pequeño en los datos. En el vaciado de los datos, ahí es que se busca el rango. Entonces, usted va a tener ahí que los valores de la variable fueron desde el 2, que es el más pequeño, hasta el 8, que es el más grande. Por eso tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego viene la frecuencia, que acuérdese, es cuantificar la variable. Y cuantificar la variable es decir, las veces que estuvo el 2, que está 5 veces, las veces que tuvo el 3, las veces que tuvo el 4, y así se contaron los valores y ahí está. Luego viene el por ciento. El por ciento es dividir 5 entre 36%, que a diferencia de la tabla de datos cualitativos, aquí el por ciento va entero. En la tabla de datos cualitativos lleva 2 cifras después del punto. 5 entre 36%, 14. 3 entre 36%, 8. 7 entre 36%, 19. Luego vienen 2 figuras nuevas que solamente se busca cuando los datos son cuantitativos. En datos cualitativos esto no va porque la tabla solamente llega al por ciento. Y en datos cualitativos usted no puede acumular. Entonces, aquí es acumular las 2 frecuencias anteriores. La FI grande se refiere a la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de la frecuencia absoluta simple. Y el por ciento acumulado se refiere a la suma del por ciento simple. Entonces, sale la primera, sale, usted copia el primer valor de la frecuencia absoluta simple, que es 5, luego le suma el 3, le va a dar 8, luego suma el 7, le va a dar 15, luego suma el 8, le va a dar 23, más 7, 30, más 2, 32, más 4, 36. Y ahí está. Luego el porciento acumulado es lo mismo. Usted coge el 14, lo pasa, luego 14 más 8, 22, más 19, 41, más 22, 63, más 19, 82, más, puse 92, 82, más 6, 88, más 11 da 99, pero se pone 100. ¿Ok? Es redondeando. Si lo hago, mire cómo hace la, mire, yo le di eso. Mire la calculadora, la computadora, aunque usted lo sume así, ella lo suma con todos los decimales y le va a dar, mire la diferencia si yo lo sumo en la computadora, mire, con el programa. 14, y aquí entonces voy a decir que S es igual a S más este. Entonces, mire, le voy a dar un copy paste y usted verá cómo cambia. ¿Lo ve? Hubo un cambio. En vez de 82, ahí hay un 83. Porque ella coge todos los decimales, aunque esté entero el valor. Bien.
Entonces no hay problema. La cuestión es que eso da así. Y ahí tenemos esa parte que es lo que le llamamos que es la presentación. Así se hace la presentación de los datos en la parte de la presentación. Ahí, cuando usted presenta esos datos, debajo usted va a copiar las diferentes medidas que usted le saca a ese cuadro para interpretarlo. Y todas esas medidas y ese cuadro hasta ahí y lo que se le agrega para poder calcular las medidas va en anexo. Hoy vamos a llegar nada más hasta la presentación, hasta aquí. Mañana, cuando estemos completando la interpretación de estas tablas, entonces vamos a ver todo lo que queda en anexo y vamos a ver todo lo que queda para la presentación. O sea, aquí usted va a poner valor mínimo, valor máximo, media aritmética, mediana, moda, los valores, el nombre de la medida, los valores. Y debajo entonces va a venir la interpretación de esas frecuencias que están ahí con la interpretación de las medidas que estarán debajo. Pero hasta ahí es la presentación en cuanto al tamaño del cuadro, hasta donde llega el cuadro. Entonces, espero que ustedes hayan entendido cómo salió cada cosa de esto. Repito, esta tabla se llama tabla de datos ponderados o multiplicados. ¿Por qué se llama ponderado multiplicado? Esta tabla, como usted puede observar, consiste en usted agrupar los datos, pero de forma individual. Los datos están agrupados, pero de forma individual. ¿Cuántas veces se repitió cada uno de los valores? De forma individual. La tabla de datos agrupados, a diferencia de esta, consiste en usted agrupar los datos ya no individual, sino por grupos, por clases, por intervalos. Entonces, ya vamos a tener en la columna matriz por grupos, no así individual. Entonces, si vamos a interpretar esta tabla, las frecuencias que están ahí, todas se interpretan. No es que usted va a coger como en datos cualitativos y lo va a desglosar entero, no. Usted simplemente va a coger una frecuencia simple o dos, la va a interpretar, coge un par de por ciento diferente a la simple porque es lo mismo, lo va a interpretar y va a tomar entonces una frecuencia agrupada o dos, la va a interpretar y dos del por ciento acumulado diferente a la frecuencia absoluta acumulada porque es lo mismo. El por ciento acumulado es igual a la frecuencia absoluta acumulada, lo que pasa es que una está entera y la otra lo expresa en por ciento, y la frecuencia absoluta simple es igual al por ciento simple, una entera y uno en frecuencia, ¿verdad? Voy a pasar esta tabla como el ejemplo 1 a Word para pegarlo allá, para entonces copiar y que ustedes puedan ver. Lo voy a ir haciendo aquí, ya yo lo hice, pero voy a borrar unas interpretaciones que tengo de esa tabla, ya la voy a borrar para que usted pueda entender cómo se interpretan estas tablas, estas tablas, las frecuencias de esta tabla. Déjeme ver si puedo lograr llevarme todo lo que está aquí y pegarlo en Word, si no se me vuelve un tollo. Vamos a ver. Muy bien. Lo único, vamos a ver. Tengo que bajar el momentito.
Bueno, tengo un problema grandísimo aquí. Déjenme ver si puedo traerme la tabla. ¿Qué me enviaron de foto? Entonces voy a llevarme esta tabla y la voy a pegar en Word. Perfecto. Aquí está. Pero me quedó muy grandota. Vamos a bajar este número. Ahora que yo he escuchado 2 veces que que ha dicho que como nos juntemos mañana, ese sería el otro No, domingo. no, el otro domingo. El otro domingo. Ah, ok, que El era. otro O domingo. por 2 veces que lo escuché, dije, coño, pues será que va a dar clase mañana. No, el otro domingo. Excúseme, el otro domingo. Bien. Vamos a ver. No sé qué me está pasando con esto. No me está dando las opciones que siempre me da. Para pegar especial, pegado especial. Sí. ¿Qué está pasando? Ok. Lo importante es, mañana le tendré el cuadro ahí. Vamos a ver. Ok. Ya. Muy bien. Ahora sí. Ponerle un chin más grande. Ya la tengo, ¿eh? Tengo que después ponerle los números más grandes para que lo vean mejor. A ver si no se me vuelve un tollo. 14. No. 12. Ok. Ahí. Y aquí. Muy bien. Entonces, mire, para que lo entiendan mejor, voy ahora a pasar a Word. Esto sería más o menos cómo iríamos desarrollando esta tabla para el anexo. El anexo, o sea, yo seguiré trabajando debajo de esta tabla para que ustedes vean cómo es que se hace en el anexo. Voy a salir de la presentación de Excel, entonces voy a ir al archivo que tengo ahora, que es el mismo, en Word, la misma tabla. Vamos a verla. Mírela ahí, es la misma tabla.
Entonces, para que la vean ahí, porque como se hizo directo allí, los datos que tenemos, dice aquí, con los datos del número de materias de los estudiantes investigados, construye una tabla de datos ponderado. No le va a decir a usted construir una tabla de datos ponderado, sino le pongo ahí para que usted sepa, porque usted es que tiene que saber qué tabla es la que va. Entonces, de acuerdo a los datos, ¿por qué ponderada? Porque n es mayor que 30, 36, y el rango es menor que 12, es 6. Entonces, ¿de dónde sale el XI? El número de materias es la variable, entonces ahí va de 2 al 8. Ahora ahí lo están viendo ahí, del 2 al 8, porque el rango va de 2 al 8. El número de estudiantes, las veces del 2, las veces del 3, las veces del 4. El por ciento, ya sabemos, la frecuencia acumulada de la suma de la frecuencia simple, y el por ciento acumulado es la suma del por ciento simple. 14 más 8, 22, más 19, 41, y ahí se van sumando. Ahora bien, ¿por qué se llama tabla de datos ponderados o multiplicados? Piden por qué. Si, por ejemplo, déjame ver cuál interpreté. Si, por ejemplo, voy a interpretar el 8, ese 8 que está ahí, mire, yo voy a interpretar ese 8, el 8. ¿Alguien quiere interpretarlo el 8? A ver si qué le dice. A ver si sabe qué le dice el 8. ¿Qué dice ese 8 ahí? ¿No saben? Bien. 8 es estudiante y se intersecta con el 5, que es el número de materia, que fue lo que se investigó. Entonces, ahí dice que 8 de los estudiantes investigados llevan 5 materias cada uno. Usted no puede decir 8 estudiantes investigados llevan 5 materias, porque uno solo lleva 2 materias, 8 no pueden llevar 5. Entonces, un estudiante lleva 5. Cada uno va llevando 5. Un estudiante lleva 5, encuentra otros 5, otro estudiante lleva 5, encuentra otros 5, otro estudiante lleva 5, y ahí encontramos 8 estudiantes que llevan 5 materias cada uno. ¿Quién es que manda la foto? Marieli. Ok, está bien. 5 materias cada uno. 8 estudiantes llevan 5 materias cada uno. O sea, usted no puede decir 8 estudiantes llevan 5 materias. Y también usted puede decir, por eso se llama multiplicada, 8 estudiantes llevan 40 materias. ¿Por qué llevan 40 materias? Porque llevan 5 cada uno. 8 por 5 son 40. Si voy a interpretar el 3 que está ahí, yo diría entonces que 3 de los estudiantes investigados llevan 9 materias. Lo que es lo mismo decir, 3 de los estudiantes investigados llevan 3 materias cada uno. Entonces, así se interpreta. El por ciento se interpreta igual, pero en por ciento. Las mismas palabras, pero en por ciento. Si yo voy a interpretar el 14, diría que el 14% de los estudiantes llevan 2 materias cada uno. Si es el 19, el 19% de los estudiantes llevan 4 materias cada uno, el primer 19. Y aquí está esto. Déjame subirlo. Mire, ahí están como ejemplo las 2 primeros ejemplos. F4 es el lugar donde está el 5. F4 es el lugar donde está el 8, perdón. Si usted cuenta 4 hacia abajo en la F minúscula, va a dar un 8, para que usted lo identifique. Entonces, que 8 de los estudiantes investigados llevan 5 materias cada uno. F2 es el segundo valor, el 3, que 3 de los estudiantes llevan 3 materias cada uno. Y en términos de por ciento, es lo mismo, pero
en por ciento. Y aquí tenemos el primer valor, el 19. FR3, el primer 19, que el 19% de los estudiantes investigados llevan 4 materias cada uno. Mire que el 19 está con el 4. Y el otro por ciento es el 6, FR6. Mírelo aquí debajo. FR6 le dice a usted que 6 de los estudiantes, que el 6% de los estudiantes investigados llevan 7 materias cada una. Así se interpretan esas dos. Ahora, ¿cómo se interpretan las dos acumuladas? Se interpretan también igual, pero una entera y la otra en por ciento. Si, por ejemplo, yo voy a interpretar este 15, ese 15 que está ahí, ese 15 usted tiene que saber que salió de la suma del 5, el 3 y el 7. 5 más 3, 8, más 7, 15. Entonces ya estas no se interpretan igual que las anteriores. ¿Por qué? Porque el 15 sale de 5 estudiantes que llevan 2 materias cada uno, 3 estudiantes que llevan 3 materias cada uno y 7 estudiantes que llevan 4 materias cada uno. Entonces, eso se interpreta diciendo que 15 de los estudiantes investigados llevan desde 2 hasta 4 materias cada uno. Aquí debajo está copiado. Mírenlo ahí, que 15 de los estudiantes investigados llevan desde 2 hasta 4 materias cada uno porque se sumaron el 5, el 3 y el 7 y me dio 15. Es decir, que cuando usted va a interpretar las frecuencias acumuladas, debe interpretarla siempre desde el primer valor hasta el valor que corresponde en la variable a la frecuencia que usted está interpretando. Si vamos a interpretar el 30, mire el 30 sale de sumar 5 más 3 más 7 más 8 más 7. Entonces se sumó desde el 2 hasta el 6. Y diríamos entonces que 30 de los estudiantes investigados llevan desde 2 hasta 6 materias cada uno o llevan de 2 a 6 materias cada uno. Se puede decir de las dos maneras. O llevan entre 2 y 6 materias cada uno. Así se forma esta tabla y así se interpretan sus frecuencias. Ahora vamos a pasar al último tema de hoy, que es el cómo se forma la tabla cuando es para datos agrupados. Cuando se tiene un n que es mayor de 30 y un rango que es mayor de 12. Dígame, Yaneiris. Maestro, de todas esas interpretaciones, entonces, ¿cuál uno debería de elegir? No, eso lo elige usted. Usted elige. O sea, una de ellas uno decide interpretar. No, una de ellas. Igual el cuadro número 1, el cuadro número 5. Imagínate que este sea el cuadro número 4. Igual. El cuadro número 4, en el cuadro número 4 podemos observar que 2 estudiantes, que 3 estudiantes, que 7 estudiantes, que 8 estudiantes llevan esto y esto. Coma, que tantos estudiantes llevan esto y esto. Igualito. Igualito. Sí, pero yo digo de esta tabla de la que estamos hablando, de la ponderada. No, eso es una opción de uno. Así como yo cogí eso, usted puede coger cualquiera. Por lo general se eligen la más alta y la más pequeña. Pero como me da la oportunidad de varias interpretaciones, entonces si usted elige una de cada una, claro, siempre tienen que ser diferentes entre una y la otra. Si usted elige una F chiquita, por ejemplo, la posición 3, ya el por ciento no puede ser la posición 3, porque usted va a decir lo mismo. Tiene que elegir otro. Ok, ya, gracias. Mire que ahí en esas interpretaciones se eligieron, ahí hay 8 interpretaciones y esas 8 interpretaciones todas son en posiciones diferentes. Todas están en posiciones diferentes, pero hay varias combinaciones que usted puede hacer ahí, varias.
que no es exclusivo de usted coger y hacer una. Pues yo elegí la tercera, que es la más alta, la cuarta, que es la más alta de primero, y después seleccioné otra. Mire que en una seleccioné el 6%, que era la más chiquita. Y así uno va tomando la que le llamen la atención. Bien. Ahora vamos a ver cómo se forma la tabla de datos agrupados. Ya sabemos las condiciones para formar la tabla de datos agrupados. Sabemos que para hacer eso necesitamos tener más de 30 datos y tener un rango que sea mayor a 12. Mayor a 12. Pues vamos a ver en qué consiste esta tabla y entonces vamos a ver las situaciones que se pueden presentar para formar esta tabla. Voy a compartir los datos otra vez. Usted sabe que el vaciado de los datos es la pista, es lo que nosotros estamos convirtiendo en datos, en información. Bien, entonces, acuérdese que tenemos aquí dos variables que tienen un rango mayor de 12 y un n mayor de 30. Se pueden tomar como ejemplo para formar la tabla de datos agrupados tanto los valores que hay en la edad como los valores que hay en el peso. Vamos a tomar el del peso, que son más grandes, más trabajosos. Vamos a coger ese. Entonces, tomamos esos valores. ¿Qué pasa? Ya nosotros tenemos dos tablas estudiadas. La primera tabla es de datos simples. Acuérdense en qué consiste. Consiste en colocar los datos uno a uno de forma individual, ordenados en una fila o en una columna. Esa es la tabla de datos simples, que la condición es que usted tenga menos de 30 datos. La tabla de datos ponderados que acabamos de ver ahora se forma cuando usted ya tiene más de 30 datos y un rango igual o menor que 12. Y decíamos que aquí tenemos tres variables con 36 datos. Ahí no se puede formar la tabla de datos simple porque son más de 30. Y entonces buscamos el rango y el número de materia nos dio un rango de 6, que es menor que 12, y lo utilizamos para formar la tabla de datos ponderados. Ahora, tenemos un rango mayor que 12 en dos ocasiones, que es en el peso y en la edad. Con cualquiera de estas dos podemos formar una tabla de datos agrupados. Ahora, ¿en qué consiste esa tabla de datos agrupados? Consiste en presentar los datos ya no de forma individual como en las dos tablas anteriores, sino que esos datos hay que presentarlos por grupos, por clases, por categorías, así se le llama. ¿Qué pasa? Que para nosotros poder presentar esos datos, lo primero que debemos saber es hacer los intervalos, hacer las clases, hacer los grupos. ¿Cómo? ¿Cuáles son los criterios que yo voy a tener para formar los grupos? Porque eso no es así. Entonces, los grupos para formarse y formar esta tabla van a depender de tres situaciones. Se va a presentar una de tres situaciones que, al igual que ahorita, yo no voy a estar ahí para decirle cuál es. Es usted que tiene que elegir cuál de las tres usted va a utilizar para presentar la tabla, para hacer los grupos, que es lo primero que usted tiene que saber para poder presentar esta tabla. Así es que
Voy a coger los datos del peso para entonces ver las tres situaciones por separado. Voy a salir y voy a entrar entonces a Word para que vayamos viendo el asunto de las tres situaciones que se presentan para presentar los datos en esta tabla. Bien, lo primero es leer. En qué consiste esta tabla, ¿verdad? Vamos a leer en qué consiste esta tabla. Dice, tabla de datos agrupados. Dice tipo 3, para que la vayan viendo, o distribución de frecuencia. Entonces le dice a usted, los datos cuantitativos, los datos numéricos, se presentan en esta tabla cuando el tamaño de la muestra o el total de datos, n minúscula, ¿verdad?, es grande y el rango o recorrido de la variable es igual o mayor que 13. Esas son las dos condiciones que deben cumplirse para formar esta tabla. Entonces le dice a usted, en esta tabla los datos se agrupan por intervalo y también se le conoce como distribución de frecuencia. Los intervalos serán siempre abiertos por la izquierda, LI, quiere decir límite inferior, y cerrados por la derecha, LS, que quiere decir límite superior. Ahí vienen una serie de conceptos que ya nosotros lo vimos, que son lo de la frecuencia. Vamos entonces a pasar a ver esto. Para construir una distribución de frecuencia, siempre hay que tener el número de las clases o el intervalo. Hay que tener el tamaño de las clases, lo que es lo mismo el intervalo. Y se presenta una de las siguientes situaciones. Mire la primera situación. La primera situación es que se conozca el número de clases o grupos, NC. El número de grupos se llama NC, número de clases. Ese número de clases es un número arbitrario. Es fácil, es una de las más fáciles. Y el número de clases debe estar entre 5 y 12. Eso es para que su tabla, si usted toma un número de clases menor que 5, su tabla va a quedar pequeña, larga, así fea. Y si toma un número muy grande, le va a quedar con mucha dispersión. Entonces, por eso se les recomienda que usted tome un número de clases que vaya desde el 5 hasta el 12. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene sus datos ahí y usted dice, yo voy a hacer esto en 5 clases. Eso es lo que se llama que se conozca el número de clases. Yo voy a hacer esto en 8 clases. Yo voy a hacer esto con 7 clases. Yo voy a hacer esto con 12 clases. Entonces, entre el 5 y el 12, lo más recomendable, yo siempre le digo, coja entre 7 y 9 para hacer los grupos. Entonces, aquí yo tengo un ejemplo. Ya dijimos que íbamos a trabajar con los datos del peso, ¿verdad? Del peso. Y aquí tenemos un ejemplo. Vamos a hacer este ejercicio con un NC igual a 9. NC igual a 9. O sea, el número de grupos arbitrariamente que se conoce es igual a 9. ¿De dónde salió el 9? Arbitrariamente. Yo pude coger el 8, yo pude coger el 7, yo pude coger el 12. Eso es usted que lo elige. Entonces yo voy a tener 9 grupos. Eso es lo que yo digo en este ejercicio. Entonces vamos a poner los datos y los datos, tenemos dos datos que siempre están ahí, N, 36. El rango ahora es 220 menos 115. Acuérdense que eso sale de los valores. ¿Cuál fue el valor más alto de la edad del peso? 220. ¿Cuál fue el más pequeño? 105. Lo restamos y nos da un rango de 115. El número de grupos es igual a 9. Y ahora necesitamos conocer el tamaño de los grupos, que es el intervalo. Le llamamos CI, pero también le podemos llamar I,
Le vamos a llamar de las dos maneras. Vamos a llamarle I para que no haya problema después. Le llamamos I. Y vuelvo y repito, es igual a el intervalo. El intervalo, que a la vez es igual al tamaño de los grupos. Al tamaño, al tamaño de los grupos. Ese es el intervalo. Entonces, el intervalo es igual al rango sobre el número de grupos. El rango es 115, el número de grupos es 9, lo fijamos, se nos dio, ¿verdad? Lo elegimos, 9, entonces 115 entre 9 me va a dar 12.78. Como pasa después del punto de 5, lo vamos a redondear en 13. Esa es la primera situación. La primera situación. Repito, vamos a tener aquí ¿dónde está la ñ aquí? Ok, ahí. Primera situación. NC, el número de grupos se conoce. NC, número de grupos. Entonces, lo fijamos en 9 y el intervalo es igual al rango sobre el número de grupos. ¿Ok? Para más claridad, voy a poner aquí, después de los datos, NC, para que usted sepa a qué se refiere. NC es igual número de grupos o clases. Número de grupos o clases. Y bueno, ya aquí, ya ahí lo tenemos. El intervalo, la I, hay que ponerlo primero la I, vamos a ponerlo aquí. La I es igual, me voy a llevar esto de aquí. Ahí está más claro. Ahí está más claro. El intervalo es el tamaño de los grupos. El NC es el número de grupos. Y el rango es, ya usted sabe, el valor más alto menos el valor más pequeño. ¿Cómo se forma entonces la tabla? La tabla se forma de la siguiente manera. Aquí está, ya yo la formé. Ese corte que está ahí es el corte de la voy a bajar. Bueno, sí. Para que no se vea como si estuviera cortada ahí. Ok, ahí está. Entonces, ¿cómo se forma la tabla? La tabla se forma a partir del intervalo. El intervalo es el que debemos siempre tener, porque el intervalo es el tamaño de los grupos. Entonces, las tres situaciones se dan para buscar el intervalo. Entonces, fíjese bien, intervienen las clases, es lo primero que hay que formar, pero las clases, ¿cómo usted lo forma si no tiene el intervalo? Tiene que tener el tamaño de las clases. ¿Cómo se forman las clases? Para formar la clase siempre usted va a tomar el valor más pequeño del rango. Mírelo ahí, el 105 es el valor más pequeño del rango. A ese valor, que es el más pequeño del rango, usted le va a sumar el intervalo siempre, que en este caso es 13. Y ahora usted va a decir 105 más 13 me da 118.
Entonces, la primera clase, mírela ahí, que va desde el 105 hasta el 118. Ese número que está ahí no es menos, es un guión, que quiere decir hasta. Entonces, el primer valor, 105, que es el más pequeño del rango, más 13, 118. La segunda clase, usted baja el 118 y le suma 13. 118 más 13, 131. 131 más 13, 144. 144 más 13, 157. 157 más 13, 170. 170 más 13, 183. 183 más 13, 196. 196 más 13, 209. 209 más 13, 222. ¿Por qué nos paramos en el 222? Porque mire el rango. El valor más alto es el 220. Como el valor del rango es el 220, no podemos pasar de ahí. Desde que en la última clase usted tenga el valor más alto del rango, usted terminó de formar los grupos. Repito, se inicia en el valor más pequeño, que es 105. Usted no puede empezar por el 100 porque del 100 al 105 no hay valores. Entonces usted está haciendo una dispersión en sus datos que no es recomendable. Entonces empezamos en el valor más pequeño siempre. En este caso el 105. 105 le vamos a sumar el intervalo. ¿Okay? Esa es la primera situación cuando se conoce NC. Vamos a la segunda situación. La segunda situación se da cuando, en vez de conocerse el número de grupos, se conoce el tamaño de los grupos. Se conoce el intervalo, se conoce I. Ahora se conoce I. Esa es la segunda situación. ¿Cómo se elige I? Bueno, I también se elige arbitrariamente. ¿Y qué sucede cuando tenemos I? Cuando tenemos ahí, no hay que buscar nada porque el intervalo es lo que necesitamos para formar las clases. Si tenemos el intervalo, no necesitamos más nada porque tenemos el total de datos y tenemos el rango. Entonces, el intervalo también arbitrario es la segunda situación porque se conoce. El intervalo también usted lo elige. Para elegir el intervalo, yo les recomiendo que usted coja el valor del rango siempre y lo divida entre 5. Y de ahí usted coge un valor que sea más grande, preferiblemente que sea un valor de 5 en 5, de 10 en 10. Mucha gente lo prefiere así para más fácil, pero es la situación que se da para formar los grupos. Cuando el intervalo se conoce es lo mucho más fácil, es más fácil que el anterior. Lo único, porque en el anterior usted dice voy a tener tantos grupos, lo único que aquí usted cuando elige el intervalo tiene que fijarse que cuando forme los grupos no le quede menos de 5 y tampoco se pase de 13. Si usted tiene menos de 5, quiere decir que el intervalo que usted eligió es muy grande, tiene que bajarlo, porque el número de grupos debe estar entre 5 y 12. Y si usted tiene más de 13 grupos, más de 12 grupos, entonces tiene que subir el intervalo para que baje el número de grupos. En este caso, nosotros tenemos un intervalo fijo, igual que el otro, arbitrariamente. Dice aquí, vamos a elegir un intervalo de 16 para el mismo ejercicio. Vamos a elegir un intervalo de 16 para los mismos datos. Entonces, vamos a formar aquí la tabla. Lo voy a bajar desde los datos. Aquí entonces nosotros tenemos esta tabla. ¿Cómo se forma? Ya nosotros dijimos, para formar la tabla siempre igual, usted va a coger el valor más pequeño, 105, y ahora en vez de sumarle 13, mire, ahorita el intervalo era 13, acuérdese, mire aquí, el intervalo era
13, mírelo. Y se tomó el más pequeño, mire, 105, siempre será el más chiquito, porque estamos trabajando con los mismos datos, y le sumó 13, 105 más 13, 118, 118 más 13, 131. Pero ese 13 se calculó. Ahora se elige el 13, arbitrariamente se eligió un 16. Entonces ahora en vez de sumar 13, se va a sumar 16. Empezamos por el más chiquito. 105 más 16, 121. 121 más 16, 137. 137 más 16, 153. 153 más 16, 169. Y mire que la última clase va desde el 217 al 233. No puede cortarla, aunque el más alto sea el 220. Tiene que formar su clase completa. Y el 220 está en la última clase contenido, que es del 217 al 233. Si hay alguna pregunta en estas dos situaciones, mire, chequee a ver para responderle antes de pasar a la tercera. ¿Se entendió? Perfecto. Perfecto. Entonces, aquí nosotros tenemos la tercera situación. La tercera situación se llama ley de Sturges. Ley de Sturges. Y esta situación es cuando usted no conoce ni el número de grupos ni el intervalo. Usted no conoce ni el número de grupos ni el intervalo. Y entonces vamos a tener tres fórmulas, de las cuales ya dos usted conoce, que son lo que componen la ley de Sturges. La primera fórmula es buscar a NC. Acuérdense que la primera situación a usted se le dio NC arbitrariamente. Aquí no arbitrario, aquí usted lo busca y lo busca por la fórmula que dice 1 más 3.32 logaritmo de n. Simplemente la fórmula usted la copia igual en su calculadora, coja su calculadora y hágala. Mire, 1 más 3.32 y aquí usted va a copiar logaritmo de n. N es 36. Dígame cuánto da eso. Así mismo, usted le da igual. Calculadora, las sumadoras se separan aquí. Uno más, así mismo la calculadora, 1 más 3.32 logaritmo 36 igual, directo. $6.16. 6.17. Aprenda, Usted estudia una materia de números, usted no puede poner 16 ahí, 17. El rango lo sabemos. 220 menos 115 menos 105, 115. Ahora vamos a buscar el tamaño que van a tener los grupos, que es el rango. 115, igual que en la primera, lo vamos a dividir. Lo vamos a dividir entre 6.17. ¿Cuánto da? $115 entre 6.17. $115 entre 6.17. 18.64. ¿Cuánto? 18.64. 64, y eso lo vamos a redondear a 19 porque pasa de 50 después del punto. ¿Quién me dice cómo se forman los grupos? ¿Cómo se van a formar ahora los grupos? ¿Por dónde vamos a empezar? 105. Y le vamos a sumar. ¿Le vamos a sumar? 19. Perfecto. Entonces, aquí vamos a tener 105 más 19, 124. 124 más 19, 143. 143 más 19, 162. El micrófono, por favor. 162 más 19, 181. 181 más 19, 200. 200 más 219. Y 219, mire esa clase.
hay que formar una clase grandísima entera para poder contar el 220 porque no podemos botarlo. Y las clases deben ser del mismo tamaño. Observe que en cada cuadro hemos buscado un XY. Hemos buscado un XY. Miren, todos los cuadros no los he explicado. El XY es el valor que representa la variable en esta tabla. Acuérdese que en la tabla de datos simples teníamos XY y los valores ordenados al lado. En la tabla de datos ponderados teníamos el valor de la variable, número de materia, y ahí teníamos a XY. Y ahí están los valores. Aquí los valores están agrupados y se llaman clases. Entonces, el XY representa los valores de la variable en esta tabla. Y se calcula usted sumando los límites, límite inferior más límite superior, y lo divide entre 2. Entonces, eso sale el XY usted diciendo 105 más 118 igual, dividido entre 2 da 111.50. Puede hacer uno en su calculadora o dos para que usted lo vaya comprobando. El siguiente, 118 más 131 igual, dividido entre 2, 124.50. Cuando usted está calculando el punto medio, no puede decir 105 más 118 dividido entre 2. Tiene que darle igual primero a la calculadora antes de dividir entre 2, porque si no le va a dar otra cosa. Si usted tiene una calculadora, pruébelo para que usted vea. Diga 105 más 118 igual, 105 más 118 dividido entre 2 igual, para que usted vea que no le va a dar 111.50. Porque la calculadora lo que va a hacer es que va a coger el 118, lo va a dividir entre 2 y después le va a sumar el 105. Entonces le va a dar a usted 69 más 105, 174. No le va a dar 111.50. Tiene que decir, repito, 105 más 118 igual, dividido entre 2. 118 más 131 igual, dividido entre 2. Y así se busca el punto medio. ¿Por qué aquí el punto medio da punto 50? Porque el intervalo es 13. Cuando el intervalo es un número impar, va a dar punto 50. Observe que en esta el intervalo es 16 y el punto medio da un número entero. 105 más 121 igual entre 2, 113. 121 más 137 igual dividido entre 2, 129. 137 más 153 igual, siempre igual, dividido entre 2, 145. Y así se busca el punto medio. Vamos a tomar la última tabla para completarla, igual como hicimos con la tabla que formamos anteriormente, que fue la tabla de datos ponderados. Recuerde que esta tabla tiene los valores de la frecuencia absoluta, que es FI chiquita, tiene el %, igual que la otra, tiene la FI grande y tiene el % acumulado. % acumulado. ¿Cómo se busca la frecuencia absoluta? Bueno, eso hay que irse ahora a los datos. Mire, ahorita yo le leía en rojo y voy a buscarlo. Lo puse en rojo por aquí arriba. Una nota que dice lo siguiente: los intervalos serán siempre abiertos por la izquierda, límite inferior, y cerrados por la derecha, límite superior. Eso quiere decir lo siguiente. Cuando usted observa la tabla, se da cuenta de que el límite superior de una clase se repite en la siguiente como límite inferior. O sea, usted observa que el 124 está como límite superior y baja como límite inferior. El 143 está como límite superior y baja como límite inferior. Entonces, como vamos a buscar la frecuencia y ahora es por grupo, lo que le está diciendo ahí en esa nota es que usted va a buscar del 105 al 124 sin el 124.
porque está cerrado el límite superior. En el siguiente, entonces usted va a buscar el 124, es decir, que si el 124 está en los datos, no se va a perder porque usted lo va a incluir en la siguiente clase. Igual mismo el 143. Entonces usted va a decir del 124 al 143 sin el 143. Del 143 al 162 sin el 162. ¿Se entiende? Entonces el límite superior no se va a contar, sino que se va a llegar hasta ahí. Y así es que se van a buscar las frecuencias absolutas. ¿Ok? Voy a pasar a Excel para buscar esos valores. Voy a copiar allá en Excel la tablita para entonces, como está Excel ahí mismo, podamos contar los datos y después venir y ver las interpretaciones. Bien. Entonces, recuerde que hablamos de la presentación, ¿ok? La presentación es cuando usted presenta nada más las cuatro partes que vimos, el porciento, la frecuencia acumulada y el porciento acumulado. Esa es la parte que se va a presentar, eso lo vamos a dar en la próxima clase. Y todos los cálculos y todas las cosas también la vamos a ver que se va a presentar en anexo. Pero hoy lo que estamos es enseñándole cómo hacer la tabla, cómo presentar los datos en primer lugar. El lado amarillo, donde está, eso es que ahí va el título. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar la frecuencia. Del 105 al 124, vamos a ver cuántos hay. Vamos a ordenar los datos para que podamos fácilmente buscarlos. Recuerde que cuando los ordenamos es más fácil contarlos. No me gusta mucho el Excel por ese asunto. Vamos a tener del 105 al 124, sin el 124 serían todos estos que están ahí. Le voy a dar un color para que podamos diferenciarlo ahí. Ok. Vamos a ver cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí hay 9. Yo le voy a ir a poner aquí 9. Vuelvo entonces del 124 al 143 sin el 143. Vamos a ver del 124 al 143. No hay 43, llega hasta el 140. Vamos a diferenciarlo con otro color. Y vamos entonces ¿qué pasó? No lo di el color. Ok. Vamos a ver. Ya. Entonces vamos a contar cuánto hay aquí con el. Ah, pero le di el mismo color, fue. ¿Cuál es el primer grupo? Me perdí. Del 105 al 124. Del 105 al 124. Ok, ahora vamos del 125. Ya. 124 a 143. Ok, ahora sí. No está el 124, pero tampoco está el 143.
los valores que estén ahí. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces vamos a poner aquí una frecuencia de 16. La siguiente es del 143 al 162. Sin el 162, aquí vamos a tener que son 4. 4. Frecuencia 4. Ahora tenemos del 162 al 181. ¿No hay uno? Uno, ¿verdad? Uno solito. Y del 101, del 181 al 200. Aquí vamos a tener 4. ¿Lo ven ahí? 4. 4. Del 200 al 219 hay uno y uno del 200, del 219 al 238, 1 y 1. Eso quiere decir que si sumamos esto, debe darnos 36. Efectivamente, ahí está. Buscamos el porciento, que usted sabe que sale de dividir cada una de estas entre 36 y multiplicarlo por 100. Ahí está. Luego pasamos a copiar y a pegar para tener los valores. Luego vamos a buscar la frecuencia acumulada que sale sumando la frecuencia absoluta simple. El primer valor es 9. 9 más 16, 25. Más 4, 29. Más 1, 30. Más 4, 34. Más 1, 35. Más otro 36. Luego buscamos el porciento acumulado, que es la suma del porciento. Primer valor 25. Le sumamos 44, nos va a dar 49. Le sumamos 11, nos va a dar 60. No, Le maestro, sumamos, no. 25 más 44 no da 49. Ay, sí, 69. Son 69. Muy bien. Más 11, 80. Wow. 83. 94. 97 y 100. Ahí está la tabla. Ahí está. Voy entonces a, como ya tengo el punto medio calculado, me voy a llevar esto y lo voy a pegar en Word, donde dejamos la tabla pendiente ahorita, para seguir con la tabla. Bueno, entonces, vamos a ver. Copiar. Pegar. Como texto. Ay, pero me está dando un rebú aquí. Va a tener que volver a pasar. Bueno, entonces, vamos a ver. Voy a dejar de compartir y vamos al cuadro.
Muy bien. Entonces, la FI quedamos que fue 9.16. Lo voy a, bueno, vamos a compartir. No pude. No. Me perdí ahora. Vamos a ver. Ok, ahora sí. Vamos a llenar para que nos sirva de repaso. El primer valor 9.16. 9. ¿Está compartiendo ya? Sí, maestro. Ok, fueron 9, 16, 4, 1, 4, 1, 4, 1 y 1. Total 36. El por ciento fueron 25, 44, 25, 44. El del 4 fue 11, 11, 3, 11, 3 y 3. Aquí se pone 100%. ¿Qué pasó? Aquí va el 100%. La frecuencia acumulada, FI grande, es la suma de la FI chiquita. El primer valor es 9, más 16,25, más 4,29, más 1, 30, 34, 35 y 36. Aquí entonces vamos con el por ciento acumulado. Primer valor 25, más 44, 69, ahora sí, más 11, 80, 83, 94, 97 y 100. Ahí está la tabla. Ahora, a diferencia de la tabla anterior, recuerde que utilizábamos la palabra cada uno. También aquí seleccionamos las frecuencias, las tengo aquí interpretadas. Para nada más tener que leerla para que ustedes la vean, hacia agilizar. Aquí tenemos, por ejemplo, la F2. La F2 pequeña es 16. F2. Ay, pues esto está malo. Mire, F2 no es 12, es 16. Muy bien. Ojalá estén todas malas. Así la vemos. F2 16, que 16 de los estudiantes investigados pesan de 124 a 143 libras. ¿Eh? De 124 a 143 libras. F5, 1, 2, 3, 4 y 5, mírenlo ahí, es 4. Entonces mírenlo ahí. Que 4 de los estudiantes investigados pesan de 181 a 200 libras.
Aquí, recuerde que en la tabla anterior usábamos el cada uno porque era puntual. Era un solo número que había en la columna matriz. Ahora hay un intervalo. Aquí no hay cada uno porque aquí es que cayeron ahí, cayeron en ese intervalo. Eso es lo que le está diciendo. Y como decíamos anteriormente, bueno, esto no va aquí. Los porcientos se interpretan igual que... Ah, caray, lo borré. Es que aquí es el %1, %1, 25%. Que el 25% de los estudiantes investigados pesan desde 105 hasta 124 libras. Es lo mismo, ¿eh? El %3, el 11%, mírenlo ahí, la tercera posición del % de los estudiantes investigados pesan de 143 a 162. La FI pequeña y el % se interpretan en el intervalo. En el intervalo. Así era ahorita, en la otra tabla era puntual directo. Ahora, como es un intervalo, es el intervalo en la clase. Y las frecuencias acumuladas se interpretan, ya usted sabe, ahora será desde 105 hasta la que se está interpretando. Y así nosotros la vamos a tener. Aquí vamos a tener, por ejemplo, F3 grande es igual a F3 grande, también me equivoqué ahí, F3 grande no es 25, es 29. F3 grande, 29. Entonces aquí, si no lo ve, mírelo ahí, F3 grande, el tercer valor de la F, 29, de la F grande. Entonces ese 29 sale sumando 9, 16 y 4. El 9 de 105 a 124, 16 de 124 a 143 y 4 que van de 143 a 162. Por lo tanto, se va a interpretar desde el 105 hasta el 162. Entonces, por eso dice que 29 de los estudiantes investigados pesan desde 105 hasta 162 libras. Si es F5, mire, F5, el tercer valor en la F es 34. F5 es 34. Aquí le va a decir que 34 de los estudiantes investigados pesan desde 105, que es el primer valor, hasta donde está el 34, que es el 200, hasta 200 libras. Lo mismo va a suceder con el % acumulado, el % acumulado que va desde es el % acumulado 4, vamos a verlo aquí. Mire, la posición 4 en el % acumulado es el 83, mírelo ahí, 83%. Aquí vamos a tener que el 83% de los estudiantes investigados pesan entre 105 y 181 libras. Observe, 181 libras, porque el F4, el %4, mire, llega hasta el 181. ¿Eh? El 83% de los estudiantes pesan desde 105 hasta 181. Y el último es el % acumulado 2, que es igual a, mire, % acumulado 2 es igual a 69%. A 69%. Entonces, el 69%, vamos a ver cuánto yo puse aquí. 58. El 69% de los estudiantes investigados pesan desde 105 o entre 105 y 143
3 libras. Mírelo ahí. Míralo. Desde 105 hasta 143 libras. Si hay alguna pregunta, hágala ahora. Si no, hemos terminado por hoy. En la próxima semana, entonces, el domingo, estaremos trabajando con las diferentes medidas para seguir profundizando en la interpretación de estos datos. Entonces, en la próxima semana vamos a ver en esas 3 tablas cuantitativas cómo se profundiza la interpretación con lo que se llaman medidas resumen de información. Y vamos a calcular las mismas medidas para cada una de las tablas, las más importantes, las de resumen. Entonces vamos a tomar la tabla de datos simple y vamos a buscarle todas las medidas. Vamos a tomar la tabla de datos agrupados y vamos a buscarle todas las medidas. Y la última que vamos a explicar es la de datos ponderados, porque es una combinación de las 2 tablas. Si usted pudo observar, la tabla de datos simple, los datos han suelto, no tienen frecuencia. En la tabla de datos agrupados, los datos están agrupados, pero tienen frecuencia. Y la tabla de datos ponderados, los datos son simples y tienen frecuencia. Son individuales y tienen frecuencia. Entonces, es una combinación de las 2 tablas. Si hay alguna pregunta, pues hágala ahora. Que no hay pregunta. Bueno, pues no me entendieron. Bien. Por favor, prendan la cámara. Vamos a sacar la última foto. Cámara, cámara, cámara. Ok, vamos a ver. Se peinaron. Se peinaron, ¿eh? Bien. No, mira, aquí hay gente que se ponen a sonreír cuando ven la cámara. Bueno. Bien, entonces pasen feliz semana, pónganse a una repasadita y en la próxima semana estaremos de vuelta el domingo a las 9 de la mañana. Recuerde, a las 9 voy a estar enviando el link unos minutos antes, por si acaso hay problema como hoy, que después que entramos hubo que entrar de nuevo porque no sé qué pasó, el internet no me reconocía, tuve que reiniciar la computadora. Así es que cuídense por ahí, feliz resto del día. Gracias. Igual. Muchas gracias. Gracias, igual. Igual, maestro.